Listo. Bueno, entonces después que tengo ya consultadas las diferentes aportes nutricionales de cada una de las materias primas que hacen parte o que entran parte de la dieta nutricional a formular, entonces hago el paso número referencia a restricciones nutricionales, porque de acuerdo a la especie, de acuerdo a la fase, hay unos niveles de aporte o niveles máximos y mínimos que debe llevar la dieta. Entonces, ya para este punto 3, lo que hago es corto toda la información que ya tengo consultada, copiar, coloco aquí, la coloco en el paso número 3. A este paso le voy a quitar este de aquí que era para mostrar nomás. Y lo mismo aquí arriba. Entonces, suprimir. En estas restricciones voy a colocar aquí lo siguiente. Los máximos y los mínimos. De una vez, como una guía, cuando yo diga máximo, cuando vaya a hacer a correr el solver, a correr el programa, allá debo ubicar menor que, tengo aquí, menor que, menor o igual. Y cuando tenga el nivel de inclusión que sea el mínimo, allá debo buscar en el programa mayor que o igual. Entonces, para este máximo, voy a colocarle un colorcito y para la opción de menor le voy a colocar otra coloración para irme guiando. Bueno, entonces, eso uno. Dos, lo mismo va a pasar con las diferentes nutrientes. Aquí estoy con materias primas, acá voy a estar con nutrientes. Va a haber un máximo y va a haber un mínimo. Entonces, voy a colocarle aquí para este máximo. Cuando coloque máximo aquí, allá voy a buscar menor o igual. Y cuando sea menor o igual, máximo menor o igual.
voy acá. Lo coloreo menor que. Y cuando sea el mínimo, le doy mínimo. Voy por el signo allá, mayor o igual. Y para guiarme, lo voy a colorear. Voy a colocar el colorcito. Entonces, estoy en el área de las restricciones, de esta materia prima, de harina de pescado. Aquí me pasé. Aquí. Sí, sí. Bueno, Porque no sé si hice bien, hice mal, pero yo no para evitar la productiva tal, pero mío es lo de control de calidad. Una vez ya no sé más. bueno. Ahora, vamos a mirar cuáles son las restricciones para harina de pescado. Entonces, las tablas traen esas restricciones. Le voy a dar control F y estaban como permitidas o bueno, máximo. Máximo. Aquí ya tengo yo niveles prácticos, o sea, son los niveles que han incluido ya en las investigaciones y el nivel máximo. Como estoy en pollos de engorde, en la parte inicial, y aquí tengo las diferentes materias primas, voy a buscar pescado, harina, si lo encuentro con el porcentaje de qué, si lo encuentro con el porcentaje de proteína, muchísimo mejor, pero aquí me dice que pescado, harina, tiene en pollo inicial, entonces, aquí tengo yo que la harina de pescado, harina. Máximo puedo tener 7% máximo. Y la cantidad práctica dice que 3, entonces voy a colocar esa restricción. Harina de pescado, máximo el 7% y o lo práctico que ellos han colocado en investigaciones, en ensayos que han hecho 3. Voy a la soya harina que escogí la de mayor calidad y concentración de proteína en la iniciación. Tiene el 35% tanto máximo como también el nivel práctico que le han colocado o en los ensayos que ellos han realizado. Entonces, ese le vamos a colocar de máximo 35% y que mínimo
a pesar de que siempre lo han dejado 35, mínimo puede ser un 10% de soya. Y luego lo miramos a ver. Maíz harina. Maíz me dice que en la etapa inicial, el maíz se puede adicionar hasta un máximo de un 65% y que así lo han hecho práctico también un 65%. Entonces, aquí ya coloco esta restricción máximo 65. Ahora yo puedo colocar un rango de un 30%. Bueno, y luego tengo la harina de trigo. Trigo, trigo, trigo. ST. Trigo, trigo, harina. Máximo 40 y lo práctico que ellos han colocado es 20. Entonces voy y consigno aquí máximo 30. 30 o 40. 20 acá. Ahorita confirmo. Trigo, harina, 40. Premezcla vitamínica y mineral, dijimos que máximo un 3% y que mínimo un 2%, cualquiera que sea ella. Listo. Ahora, aquí está la celda de la materia seca. En materia seca, yo estoy formulando para 1 kilo. No puedo colocarme ahí que máximo 1 kilo y que mínimo 0,9, no. 1 y 1. En proteínas, sí, de esa composición que me resulte, de ese kilogramo de materia seca, teniendo en cuenta el requerimiento nutricional, ojo aquí, que el requerimiento nutricional para la fase, para la especie, se me vuelve una restricción. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo que yo debo formular para pollitos de 1 a 7 días un balanceado que tenga 21,85 de proteína como mínimo. Que el balanceado me dio 20% de proteína no me sirve, no va a expresar genéticamente su potencial esta especie en esa fase. Se me va a ir quedando. Entonces tomo todos los datos de aquí. Porque eso se me volvió un requisito, una camisa de fuerza que yo debo copiar, que yo debo cumplir haciendo ese balance y pegar. Entonces, mínimo debe tener 21,85 la lisina, la metionina, miremos acá que vaya coincidiéndome. La energía tiene que ser de 2925, el ácido linoleico está ok. Y los demás, calcio, fósforo, esos son lo mínimo que debe tener ese concentrado que estoy formulando. Lo voy a colorear aquí para que me sirva de guía. Listo. Ahora sí ya, de acuerdo a mis criterios,
al conocimiento de acuerdo a quienes estén formulando, a quien ha hecho. Entonces, máximos, sí, mínimo tiene que tener 21,85 y el balanceado me dio que le vamos a dejar un rango para que él pueda fluctuar 22,5. Lo doy como aceptado. ¿Por qué? Porque eso, si bien implica que voy a colocar unas materias primas un poquito más costoso, pero no me va a afectar el rendimiento de los animales. Y lo mismo acá. Acá sí ya usualmente uno coloca un 2, que es como no tan fácil que se llegue a esos niveles. O sea que mínimo tenga 0,48 de trionina y máximo 2 en todos estos aminoácidos. Y de aquí hacemos la restricción en la energía. En la energía, mínimo ese kilogramo de materia seca tiene que tener 2.925 kilocalorías de energía metabolizable. Aquí sí yo debo estimar un nivel que puede ser máximo de 3.000. Aquí le voy a colocar 3.200. Aquí lo dejamos en el ácido linoleico, un 2% de esa materia seca. Y lo mismo acá con los minerales. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando uno no coloca las restricciones, él le va a hacer el balance, pero le va a hacer unas cosas como medias, medias, medias. ¿Qué le digo? Pues cosas extrañas. Por ejemplo, si yo le dejo sin restricción de harina de pescado, él me cumple el 21,85% de proteína y dice, pero usted tiene que adicionarle, no sé, 10% de harina de pescado o 15% de harina de pescado. Entonces, ya en la práctica, eso no debe ocurrir porque pues en los ensayos, en los experimentos que se ha hecho, precisamente para eso se hace, para detectar qué niveles máximos o mínimos debe tener el nivel de inclusión de esa materia prima. Bueno, ya tengo las restricciones nutricionales. Otros datos que ya aquí se nos anexan, como el Excel, el Solver permite hacer los balances con em, a mínimo costo, entonces yo esa materia prima di un precio en el mercado, doy un precio de mercado, listo. Ese precio de mercado, cuando yo compro una materia prima, la tonelada de maíz, en poquito, un 10% de humedad, pues no es como, no impacta tanto. Pero si ya tengo que comprar para hacer grandes cantidades, no sé, 100 toneladas de maíz, el, el 10% son 10 toneladas, 10% de humedad son 10 toneladas de agua. Entonces, debo hacer la corrección, el precio, porque estoy en precio de mercado, voy a hacerle el precio corregido, llevando ese precio de mercado a materia seca y luego voy a tener aquí un total. Listo. Entonces,
Vamos a mirar aquí precios de mercado para, estoy aquí con harina de pescado. Si alguien tiene datos frescos de harina de pescado, de 1 kilo de harina de pescado en el mercado y me puede colaborar, pues perfecto. Harina de pescado, harina de soya, harina de maíz y harina de trigo y la premezcla. Si no, lo dejamos como, para no detenernos en esto, hacemos alguna aproximación. Entonces, es harina de pescado en el mercado al 61% de proteína. Estaba como en, bueno, total es como, voy a colocar aquí creo que unos 10.000 pesos, no sé si puede ser. Harina de soya, creo que estaba soya. Eh, yo lo voy a colocar aquí a este precio, 4.000. Mm, porcentaje, ¿no? General, tampoco. Bueno, 4.000 dijimos aquí. 4.000 acá, maíz, creo que de harina como que están unos, le vamos a colocar unos 3.000 pesos, eso está requete. Y lo que es trigo, le vamos a colocar unos 2.500 pesos, solo por hacer el ejercicio. Y cada kilogramo de la premezcla vitamínico mineral, esa debe estar también cercana por ahí a los 10.000 pesos. No tengo los datos actualizados. Ah, ah, ah. Le quiero señalar, la quiero marcar para, no me coloque estos porcentajes, sino para que me coloque números. Dijimos que 10.000, aquí dijimos que 4.000. Aquí vamos a colocarle maíz, 3.000. Y aquí le vamos a colocar 2.500 al trigo. Y vamos a dejar esa premezcla en 10.000. Entonces, hasta allí, datos. Tengo datos económicos, datos de requerimientos nutricionales, de aportes nutricionales de las materias primas, sencillamente datos. Más aquí, más menos, porque ya vamos a pasar a el cuadro de fórmulas, restricciones nutricionales. Entonces, me voy al punto número 4, donde yo ya elaboro el cuadro de fórmulas. Listo. Para el cuadro de fórmulas lo que hago es tomo todo el archivo
y lo copio. Copiar. Y lo coloco aquí. Pegar. Me he traído todo lo que vengo trabajando en el punto número 3 y aquí voy a trabajar el cuadro de fórmulas. Entonces, ¿cuál es la primera que debo yo trabajar? Es lo siguiente. Esta materia seca que vaya incluyendo, aquí es una que es, aquí vamos a colocarle total, una sumatoria. ¿Cuáles son los totales? Este total lo vamos a correr aquí y lo vamos a colorear. Lo vamos a colorear. Le vamos a colocar un colorcito verde. Entonces, color verde al total, excepto, estoy en cuadro de fórmulas, excepto este total, porque este es la celda objetivo que yo estoy buscando a mínimo costo. Ese se lo voy a colocar aquí en un color rojo. Listo, ese total. Entonces, cuando el total de la materia seca, aquí, bueno, aquí lo que hago es ya, como tengo arriba los datos, aquí lo que hago es borrar prácticamente todos estos de aquí, porque este no son datos. Si lo dejo igual tal cual, me quedaría un cuadro de datos. Lo que me traigo es el formato prácticamente. Suprimir. Bueno, entonces, en materia seca, aquí, esta sumatoria de todos estos materias primas que intervienen en esta dieta me dice que debe ser de 1. Entonces, me paro aquí, voy a inicio y le doy autosuma y él me dice que me va a sumar todo eso. No quiero que me sume todo eso. Quiero que el autosuma sea allí y enter. Hay una o varias referencias singulares. Bueno, aceptar. Hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos. Puede quitar o cambiar estas referencias o mover las fórmulas a otras celdas. Bueno, ¿cuál es el conflicto que me está haciendo aquí? El conflicto que me está haciendo aquí es que, a ver aquí, señalo nomás aquí. Voy a inicio, voy aquí a autosuma. ¿Qué aquí? Enter. Yo le coloco ahí uno. Si le coloco otro uno. Aquí, ya. Esto lo voy a colocar esto como está en porcentaje. Le voy a decir que me lo trabaje en
Creo que aquí es en general. Y así todo este. Inicio y que me lo trabaje en general. Mm, listo. Ahí está. Bueno, entonces, que esta que es total, debe ser 1, 0. Y aquí le ponemos 0. 1. 2. La otra fórmula, que la proteína, cuando yo sume estas proteínas, también me debe dar esa autosuma allí. Vamos aquí a inicio. Estoy como que es. Voy aquí arriba a ver. Les voy a pasar a números. Inicio general. Proteína 61%, punto 44, 91. Este de aquí, estos datos de harina de pescado. Este aquí es 0.61, 0.0381, 0.0381, 0.114, 0.0114. Estoy pasándolos a el porcentaje 0.191, 0.0191, 0.005, 0.0212, 0.0333, 0.0264, 0.0266, 384, 0.0384, 0.0114, 0.0211, 0.0388. Ese está ok. No están porcentajes. 0.13, 0.0013, 0.047, 0.0.
241. Bueno, 58, 0.058, 0.05 y 0.07. Esperemos que eso ya lo tengamos acá. Bueno, entonces, la proteína tiene que darme la sumatoria. Aquí debe colocar la fórmula para esa sumatoria de esas celdas. Voy a colocar la proteína con fórmula para la harina de pescado. Entonces, me paro en la proteína de la harina de pescado y el aporte de proteína para harina de pescado con fórmula va a ser igual a la concentración de la proteína en la materia prima, que es aquí en la harina de pescado, la concentración multiplicado por la materia seca, multiplicado por la materia seca. Y la materia seca de esa harina de pescado es este valor. Enter. La cantidad de... Aquí estoy en un lío. Materia seca. Démosle atrás. Démosle atrás y miremos nuevamente. Este de aquí. Bueno. Entonces, a ver, la harina de pescado, cuando yo consulto la que es la materia prima, cuando consulto la composición química, esa ya me viene ¿en qué es? Me viene ese 0,61 de proteína, ya está en la totalidad de la materia seca. Aquí le estaba yo pasando por la materia seca parcial, ¿no? O sea que este 61% de proteína está en 1 kilogramo de harina de pescado. Este 0,44% está en 1 kilogramo de harina de soya. El otro, el 7% del maíz está en 1 kilogramo de maíz, en 1 kilogramo de materia seca de maíz, y el otro está, el trigo también está en 1 kilogramo de que es de materia seca de trigo. Y aquí le voy a dejar este 1. Entonces, bueno, entonces aquí, ¿a qué va a ser igual la proteína porque tiene que darme los mismos datos de arriba? La proteína de la harina de pescado con fórmula tiene que ser igual a la cantidad de la concentración de esa proteína multiplicado por la materia seca. Por la materia seca
Espere que estoy aquí en una duda. Pero es acá, la materia seca que yo incluya. Tin, listo. Lo que pasa es que en los otros ejercicios yo a esto siempre le colocaba 1 y me tenía que dar el mismo dato de arriba. En eso era que estaba confundido. Aquí le colocaba 1, aquí le colocaba 1, y aquí le coloco 1, y aquí le coloco 1, y el dato tiene que ser similar. Únicamente la diferencia es que a pesar de que es el mismo dato, yo lo voy a pinchar aquí, 0.61, pero aquí mire que el Excel arriba me desplegó la fórmula. Si yo voy sobre el mismo dato acá en proteína, me coloca el dato nomás, más no la fórmula. Entonces, nuevamente, puedo yo colocar aquí abajo los ceros y todo eso me tiene que pasar a cero. Entonces, como para ir en la construcción de este archivo, de este programa, eh, para no quedarnos tan, eso nos va a dar todo cero, le vamos a colocar aquí como si ya tuviéramos 1 y vamos a tener. Vuelvo y juego aquí entonces. Ya tengo la fórmula para la proteína de la harina de pescado. Ahora voy a hacer para la lisina. La lisina va a ser igual a, esto es lo mismo, el porcentaje de lisina de la harina de pescado multiplicado por el nivel de inclusión que me encuentre el solver en cuanto a harina de pescado. Ahí, enter. Y me da el mismo dato de arriba. La cantidad de metionina, me paro ahí en metionina para colocarle la fórmula, va a ser igual a la composición en metionina de la harina de pescado por la materia seca, por la cantidad de harina de pescado que me incluye el solver en materia seca. Y me da el mismo dato de arriba. Vuelvo y juega. Ahorita lo estamos haciendo pasito a pasito, porque esto después de que usted coloca la primera fórmula, perfectamente puede fijar la fórmula y la corre para todo. Voy a hacer el de metionina más cistina. Metionina más cistina va a ser igual a la concentración de metionina más cistina del cuadro de datos multiplicado por el nivel de harina de pescado en materia seca que me incluya o me encuentre el programa. Y así sucesivamente. Entonces voy con triptófano. Triptófano va a ser igual a la concentración de triptófano multiplicado por la cantidad de harina de pescado en materia seca que me incluya el programa. Y ya voy con treonina. Este va a ser igual a la composición de la treonina, el contenido de treonina que está en la en materia seca harina de pescado por el nivel de inclusión que me haga el solver de harina de pescado una vez esté el programando. Arginina va a ser igual a
la composición de la arginina en la harina de pescado multiplicado por la materia seca que me incluya en harina de pescado, el solver. Valina va a ser igual a la concentración de valina en el cuadro de datos de harina de pescado multiplicado por lo que me incluya, y así son todos. Isoleucina va a ser igual a la concentración de isoleucina multiplicado por el nivel de harina de pescado y materia seca que me incluya. Bueno, entonces voy a trabajar la energía. ¿Energía a qué va a ser igual? Esta va a ser igual a la concentración de energía que hay en la harina de pescado multiplicado también por el nivel o la cantidad de que me incluya el solver en harina de pescado en materia seca. Y así con los otros componentes. El dato que aquí hacemos, como estamos colocando las fórmulas, el dato para los precios es el siguiente. Tengo un precio de mercado normal, que es el que cuando compro yo el kilo de harina de pescado a 10,000 pesos, lo pago a 10,000 pesos, pero no todo esa harina de pescado, ya miramos que parte era agua. Entonces voy a corregir ese precio. Entonces, el precio corregido de la harina de pescado va a ser igual a el precio que pagué. Aquí ya no es multiplicado, sino dividido entre la materia seca que contiene esa harina de pescado. Y aquí sí ya me sirve este. Ay, aquí tengo 91.9163. Enter. Y aquí lo voy a corregir, porque aquí es 0.9163, 0.9163. Y ya no estoy pagando 10,000 pesos como estaba pagando, como lo pagué en el mercado, sino que ahora me subió 913 pesos más, 10,913. Lo que estoy haciendo sencillamente ahí es una regla de 3 y es la misma corrección del precio corregido. Es voy a corregir el precio de la siguiente materia prima, que es la soya. Entonces, este precio corregido de la soya va a ser igual a el precio que pagué en el mercado por la soya dividido entre
la materia seca que tiene esa soya cuando la compré. Aquí está. Enter. Tiene que darme un precio superior. Ahí va coincidiendo. Y lo mismo voy a hacerlo, corregir el precio para el maíz. El precio corregido del maíz va a ser igual a el precio que yo pagué en el mercado por ese kilo de maíz dividido entre la materia seca que tuvo ese maíz en el momento en que lo compré. Y tiene que subirme el precio. Y lo mismo acá, el precio corregido para el trigo va a ser igual a el precio que yo pagué por ese trigo dividido entre la materia seca que tiene ese trigo cuando lo compré. Materia seca, enter. Y el precio corregido de nuestra premezcla, esa premezcla no le colocamos materia seca, usualmente pues debe tener por ahí 0.9, no 1, 0.9. Entonces vuelvo y hago el mismo ejercicio acá, que esta va a ser, ese precio corregido va a ser igual al precio que yo pagué por esa premezcla dividido entre el porcentaje de materia seca que tiene esa premezcla. Enter. Ya me subió no a 10.000, sino a 111.000. Bueno. Estoy haciendo ahí las correcciones, estoy haciendo ahí las fórmulas. Este total de ese precio va a ser igual a lo siguiente. El primer dato de la harina de pescado. El dato de la harina de pescado o el precio que voy a pagar, que va a cargarse al balanceado por harina de pescado, va a ser igual al precio corregido que pagué por el nivel de materia seca que incluya de harina de pescado en el balanceado, que me debe dar el mismo precio corregido. Entonces, ese es lo que estamos llenando aquí del cuadro de fórmulas. Wilson, ¿usted está por ahí, Wilson, para que me colabore en la fijación de las fórmulas? ¿O quién sabe de los Señor, sí compañeros? estoy ahí. Listo, entonces vamos a fijar la primera fórmula aquí. ¿Dónde es que le hago yo qué es el signo de pesos? Porque aquí voy a fijar. Hacer con signo pesos antes y después mm, ¿Del sería igual? antes de la H y después de la H, ¿no? ¿Va a fijar cuál? ¿Va a fijar Vamos a fijar 90? proteína. La fórmula de proteína para todas las. Bueno, ahora lo fijamos y Pues le tocaría ensayamos. sí, fíjela con signo pesos atrás de la H y después de la H. Bueno, vamos No, aquí. porque la va a multiplicar es por G46 o H46. Bueno, aquí verá, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Estoy aquí. Voy a multiplicar. Voy a Ahí colocar, voy a fíjelo. hacer para la soya.
voy a colocar aquí. Esto va a ser igual a la cantidad de la composición de la proteína de soya multiplicado por la materia seca que me incluya el solver cuando lo corra ahí, la materia seca de soya. Pin. Y esto me tiene que dar el mismo valor que es bueno, 44, aquí me lo pasó a porcentaje. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero es fijar ya esa fórmula para que lo hagamos rápido. Bueno, entonces voy a fijar antes de la H o después de la H le coloco el signo peso. Antes y después. Entonces vamos con aquí, signo pesos, signo dólares. Y después, y ahora lo corremos. de Si la- queda bien, si queda bien fijado, pues tiene que seguir con el... Y después de la... Aquí lo arrastramos. No, no me arrastró la fórmula, me fijó, me pasó, fue el mismo dato. Creo que es uno de estos, a ver, para que me fije la fórmula, porque aquí tiene que pasarme las otras fórmulas de allá arriba. Ahí de la que fue. tiene que... No, ahí ya estuvo. Porque mire que me pasó 7.25, sino que esto los colocó en porcentaje. Ahora le digo que haga la corrección. 11.45 de harina de trigo. ¿Está bien? Entonces, y esta ya la corremos para todas partes. A ver aquí. Tiene que bajarme allá lisina y metionina. 860. Ahí no me dio. Bueno, entonces ahí ya. Sí, porque tocaría... Yo sé que toca fijarla con antes y después, pero está mirando o fijamos el G47. Pero G47, ¿qué es? G47 es la materia seca. Sí, a ver, aquí voy nuevamente aquí. Este es el. Espere, ¿no? Espere que aquí ya le cogí. Este de aquí. Así. Voy a fijar esta de aquí. Me paro en la fórmula. Después del igual le coloco el signo de pesos. Ya Y está. después, 0,381 y luego sencillamente la arrastro hasta y ahí ya quedó fijada. Entonces voy a fijar la fórmula de metionina. Me paro en la fórmula que construí. Me paro en la fórmula que construí. Después del igual le coloco el signo pesos y luego sí la arrastro y debe coincidirme los datos en que los datos de la metionina, de la harina de soya, del cuadro de datos con el mismo número con el de cuadro de fórmulas. Lo mismo acá. Entonces, me voy a la fórmula que ya construí. Me paro allí coloco el signo de pesos y luego arrastro esa
Listo. Voy como teniendo un poquito de cuidado porque cuando me dé error, por lo menos tener una idea hacia dónde volver. Después del igual le coloco signo de pesos y luego sí arrastro la fórmula. Aquí, después del igual, le coloco el signo de pesos y luego arrastro esa fórmula. Después del igual, le coloco el signo de pesos y luego arrastro esa fórmula. Después del igual, le coloco el signo de pesos y aquí arrastro esa fórmula. Voy a hacer el de leucina. La leucina va a ser igual a la cantidad de leucina del cuadro de datos de la harina de pescado multiplicado por el nivel de materia seca que me incluya en harina de pescado. Enter. Me tiene que dar el mismo valor allá arriba. Voy sobre la fórmula, después del igual, le coloco signo de pesos y luego arrastro la fórmula y ya tengo la misma fórmula para todas estas materias primas. La histidina. La histidina voy a... esto va a ser igual a cantidad de histidina que tiene en concentración la harina de pescado por el nivel de harina de pescado que me incluye en materia seca. Enter. Luego voy aquí a la fórmula. Después del igual le coloco el signo pesos dólares y la arrastro. Y tengo ya para todas las fenilanina. Este va a ser igual a fenilanina, la concentración de fenilanina por la nivel de inclusión que me haga en materia seca el solver. Voy sobre la fórmula. Después del igual le coloco signo pesos y lo arrastro para todas las materias primas. Fenilalanina. Entonces aquí voy sobre, esto va a ser igual a la fenilalanina tirosina multiplicado por el nivel de inclusión que se haga de harina de pescado en materia seca. Voy sobre la fórmula, le coloco el signo dólares, pesos, y luego lo arrastro y ya tengo para todas las materias primas. Energía, ya la tengo la fórmula. Sencillamente voy después del igual signo pesos. Y aquí, listo. Ácido linoleico. Ácido linoleico va a ser igual a este multiplicado por el nivel de inclusión que haga el solver en materia seca de pescado. Voy sobre la fórmula. Después del igual signo pesos.
Enter. Y ahora sí, tengo el ácido linoleico que aportan todos. Bueno, calcio, minerales, solo me faltaría estos de aquí. Voy aquí sobre la A. Esto va a ser igual a cantidad de calcio multiplicado por materia seca de acá. Enter. Voy sobre la fórmula. Ahora sí ya la fijé. Y ahora sí la arrastro. Parece raro. A ver, ¿por qué no me da? No tiene que darme para todos lados esta fijación de la fórmula. Pero dos. No. Por ahora la vamos a hacer así. Entonces, igual, ya me falta poco. Fósforo multiplicado por la nivel de inclusión de materia seca. Enter. Voy nuevamente sobre la fórmula. Después del igual le coloco signo pesos. Enter. He fijado la fórmula y la llevo para todas las potasio. Cantidad de potasio que hay en la harina de pescado multiplicado por el nivel de inclusión de harina de pescado. Sigamos por acá. Sodio. Este va a ser igual a cantidad de sodio multiplicado por la materia seca. Y vamos con el cloro, que ya es igual a la cantidad de cloro multiplicado por la materia seca que tenga, que haya incluido ese. Fijo la fórmula con pesos. Luego la arrastro. Y ya quedaron todos. Fijo acá la fórmula. Después de la A igual pesos. La arrastro. Y listo. Fijo acá. Igual pesos. La arrastro. Por aquí ya, y aquí ya tengo la fórmula, nomás es fijarla. Ya la fijé, la arrastro hasta allí. Listo. Entonces, voy acá, me faltan los totales. Proteína, le digo a inicio, voy a autosuma. Me dice que me va a sumar esa, le voy a decir que sí, que eso está bien. Le voy a colocar aquí la autosuma de inicio. Autosuma. Me dice que me va a sumar eso. Le digo que ok. Metionina también. Inicio. Autosuma. Enter.
metionina más inicio, autosuma, enter, triptófano, inicio, autosuma, treonina, inicio, autosuma, arginina, inicio, autosuma. Aquí, inicio, autosuma. Esto también se puede fijar, sino que ahorita ya por la premura y no querer como caminar por terrenos nuevos. Para ver si enter, inicio, suma enter, y aquí inicio, autosuma enter, me faltan poquitas, inicio, autosuma enter, inicio, autosuma enter, me paro en el potasio total, voy autosuma enter, paro en el sodio total, me voy a enter, me voy en el cloro total, voy a autosuma enter, y acá nomás voy sobre, me paro, inicio, autosuma y enter. Esta fuente de aquí la voy a decir que me cambie la letra por algo blanco para estar allí. Listo. Ahora, aquí mire algo, esto nomás le voy a decir que esto me los pase no en porcentaje, sino que sean en número. General, número. Listo. Sí, todo está entrelazadito y yo le coloco esto 0, todo me tiene que llevar a 0, todo lo que tengo en fórmulas me tiene que llevar a 0. Si no, no me va a dar. Entonces, tengo todas las metioninas, las lisinas, las histidinas, la energía, el ácido, los minerales, y acá este sí queda así, y el precio este. Entonces, ese es hasta allí el 4 de fórmulas. 4, 5. Vamos a probar el modelo. Ya es probar el modelo. 3, 7, bueno. 22. 22. Las celdas que van a ir cambiando son estas de aquí, por eso es que ellas cuando yo le coloco pueden hacer el cambio. Estas son las variables, van a ir cambiando las cantidades de materia seca que se van a ir incluyendo de las diferentes materias primas. Entonces, para darme una guía, le voy a colocar de este colorcito ahí. Listo. Entonces, ya creo que ahí ya podemos probar nuestro modelo.
A ver qué pasó, a ver si funciona o no funciona. Entonces, que establezca una celda objetivo. La celda objetivo, ya la tengo por acá, que está en rojo, esta de aquí. Le voy a decir que esa celda tiene que ser al mínimo costo, y que van a estar cambiando las celdas que hacen referencia a materia seca, que va a ir incluyendo a todas estas de aquí. Enter. Y sujeto a restricciones. Voy a agregar la primera restricción, y la primera restricción es que esta celda, este total de materia seca, tiene que ser igual a 1, porque es para 1 kilo, que yo le dije que me formule. Vamos a agregar celda de, no me la agregó, celda de referencia. Esta de aquí tiene que ser menor, bueno, hagámosle por acá, menor o igual a 1. Cuando digo menor o igual, máximo 1, y le doy a aceptar, a resolver. Y me dice que me encontró una respuesta, y quien me llena esa condición de menor valor y que sea 1, es la harina de trigo. Listo. Pero a mí no me interesa que sea solamente 1 kilogramo de materia seca. A mí me interesa que esta proteína que está aquí, su totalidad, esté mínimo en el 21,85 y máximo en 22,5%. Entonces me paro aquí. No, aquí no me paro. Entonces llamo a Solver, datos, y Solver, ajá. Verifico que esté la celda objetivo, el objetivo, que es esta de aquí, ahí está, al mínimo costo, y les digo que voy a agregarle una restricción. Agregar. La restricción es la siguiente, que esta sumatoria en proteína, voy a ver qué conflicto hace, porque los datos de arriba están no están en porcentaje, y los de abajo de los requerimientos están en porcentaje. Pero vamos a ver. Que esta sumatoria de la proteína va a ser, vamos para acá, máximo 22,5%. Entonces, cuando digo máximo, va a ser menor o igual a esta celda de aquí. Agregar. Y esta celda de referencia, que es la proteína, va a ser mínimo y mayor que. Cuando es mínimo. Entonces, cuando es mínimo, mínimo 21,85, debo buscar mayor o igual que a este 21,85. Agregar, aceptar. Aceptar. Bueno, aquí me voy. Ya lo agregó. Le digo que me resuelva eso, y no me da
me dio error. Me dio error. Voy aquí a darle a aceptar. Este dato de aquí y el siguiente me los lleve a números. A números. Bueno, vamos aquí a corregir este aquí. Punto 25. 0.225 y 0. 0.2185. Enter. Entonces, nuevamente voy a colocarle aquí y como ya tengo los datos corregidos, nomás voy a solver datos, 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 solver. Le digo que ahora sí me resuelva. Y ahí ya él sí me resolvió y me dice que tiene una respuesta. Le digo que acepto a ver que me dé qué fue lo que él encontró. Y me dice que si yo incluyo en 1 kilo 880 y esto aquí es, porque aquí me colocó, sí, que si incluyo 318 gramos de harina de soya e incluyo 681 gramos de trigo, voy a tener una concentración del 21%, 21.84 en proteína, y ese es el menor costo que él me encontró a un precio de 3,403 pesos, ¿no? Bueno, voy a pasarlo también para energía. Voy a colocar, agregar la restricción de energía. Entonces llamo a Solver, inicio, datos, llamo a Solver, reviso que esté trabajando sobre la celda objetivo, le digo que voy a agregar una restricción. Esa restricción va a ser para energía, que esta sumatoria de energía esté total. Este total máximo 3,200. Cuando digo máximo, busco menor o igual que 3,200. Agregar. Y voy a agregar el mínimo para energía. Que esta celda de referencia mínimo, y cuando digo mínimo voy y igual mayor que, tiene que ser mínimo 2,925. Aceptar, cruzar los dedos y resolver. ¿Me ha encontrado una solución? Dice que sí me encontró algo y yo le doy a aceptar. ¿Qué me encontró él y cuál es la cantidad de energía que él me está, que él pudo hacer la operación? Es de 3,120 kilocalorías de energía metabolizable. Yo le dije, ese rango pues está entre a debajo de 3,200 y por encima de 2,925.
Y en esta ocasión él me incluyó fue soya y trigo. Siguen que para esa fase, para esos pollitos y para esos días, no puede haber cero de harina de pescado, porque él me está incluyendo cero de harina de pescado. Entonces, voy a datos, voy a Solver y le digo que voy a agregar una restricción. ¿Cuál es la restricción que voy a agregar aquí? Que de materia seca, de harina de pescado, él me debe adicionar, voy por máximo 7, menor o igual, me paro en la celda 7, agregar y celda de referencia, aquí la materia seca tiene que ser mínimo y cuando digo mínimo, mayor o igual este 3 a esta celda. Aceptar, resolver. Aceptar. Bueno, ya sé qué es lo que va pasando. A mí me dio error. Ojo, aquí me dio error. Datos. Y aquí cuando yo lo resuelvo, colocando la última restricción, me da error. Aceptar. Me da error porque, voy a corregir esto aquí, ese 7 es 7%, o sea, 0,07. Y ese 3 es 0,03%. Nomás voy nuevamente a datos. Datos, voy a Solver y le digo a ver qué me haga. Y en este caso ya me funcionó. Bueno, como estamos de rapidez y aquí pues no hay, se van presentando esas fallas, esos detalles, todo todo es como dice. Entonces, mire que ahora sí ya él me cumple el requerimiento de que tiene que tener por lo menos 3% de harina de pescado. Y ya me incluyó harina de pescado, me incluyó soya, me incluyó harina de trigo. Entonces, hemos probado el modelo, lo estamos interpretando. Paso 5 era probar el modelo, cuadro de fórmula, luego probar el modelo. Paso 5, cuando le pusimos 0, 0, 0 a todo, probamos el modelo. Paso 6, ya correr el modelo. Y paso 7, la interpretación que estamos dando aquí. En este momento, ¿qué interpretación estoy dando? Que mm, preparo 1 kilogramo de materia seca de un balanceado que cumple con estos requisitos que están aquí y que debe llevar 30 gramos de harina de pescado, 272 gramos de soya, 697 de harina de trigo, que con eso me cumple la proteína, me cumple la energía y el mínimo costo de esa combinación, de esa mezcla es de 3.569. Hasta aquí voy a proceder a dejar de grabar, de tener grabación, detener.